la recuperación. Entonces, cuando el paciente lleva recuperación, ya lleva con podemos haber usado catéteres epidurales, por vía endovenosa o por bloqueo de plexos, etcétera, etcétera, etcétera. Muy bien, entonces ya tenemos esta partecita. Luego, la clasificación del dolor. Tipos de dolor. Por ejemplo, tengo el dolor nociceptivo, el dolor neuropático, el dolor mixto o nociplástico, que también a veces lo llamamos idiopático, pero se llama dolor mixto o nociplástico. Según la duración, según los mecanismos neurofisiológicos, y según la duración tenemos dolor agudo y dolor crónico. Pero lo vamos a ver acá, miren, 3 meses y más de 3 meses. Es podemos decir, la referencia para considerar el dolor agudo y el dolor crónico. Y luego tenemos por localización, dolor somático, piel, huesos, músculos, dolor visceral y dolor mixto. Y finalmente, por intensidad, puede ser leve, moderada o severa, y acá tengo yo la escala EVA o análoga visual, de 1 a 3 leve, de 4 a 6 moderada y mayor de 7 a 10 es severa. Entonces ya tenemos la clasificación del dolor. Luego veamos qué significa nociceptivo, para que ustedes más o menos tengan el panorama del manejo del dolor. Y aquí tenemos causado por activación de receptores de dolor llamados nociceptores en respuesta a un estímulo. Puede ser lesión, inflamación, infección, enfermedad, etc. ¿Cómo ocurre con el dolor agudo? Suele haber una relación directa entre su intensidad y la gravedad de la lesión. Si yo hago una cirugía desde acá, del apéndice hipoides hasta el ombligo, es diferente a una cirugía ahora de colelap, porque antiguamente las colecistectomías se hacían así, hacían un corte desde el apéndice hipoides hasta el ombligo. Ahora hacen unos huequitos. El dolor de la colelap actual es menos intenso. Bien, entonces, sigo avanzando. ¿Quiénes son los nociceptores? Son neuronas, recuerden, periféricas sensoriales que responden a las amenazas de estímulos nocivos, que pueden ser mecánicos, térmicos o químicos. Cualquiera de ellos puede estimular y generar una respuesta algógena. Y aquí tenemos más o menos el panorama. A ver, se pasó bastante. Tenemos acá, permítanme. Acá tenemos todos los estímulos que ustedes pueden imaginarse, que son los desencadenantes del dolor. Y luego en esta diapositiva estamos observando, miren, cómo es que logra el estímulo activar a este receptor o nociceptor, pero antes este estímulo puede liberar acá bradicinina, prostaglandina, 5-hidroxietriptamina, ATP, hidrógeno, todo esto se genera. Y finalmente la histamina, y finalmente ya llega a la médula, y esto prácticamente llega a la corteza cerebral y se transforma en una sensación consciente. Me duele, me arde, me hinca. ¿Y cuánto te duele o cuánto te hinca? Depende del 1 al 10 qué escala use, y si es un bebito, qué carita tienes. La carita, esta carita o esta. Pues eso todo va a depender de la escala que usted use. Y aquí recordemos también que casi es lo mismo para explicar las clases, pero para continuar avanzamos acá. Bien, igualito anatomía y fisiología, recordemos siempre, ¿no?, lo referente a estas cosas. Por ejemplo, el estímulo nocivo a la actividad, por qué vía sigue básicamente. Luego, ¿qué tenemos en opciones para manejo del dolor? Que lo vamos a ir hablando en el transcurso del desarrollo de la clase. Bien, aquí para más o menos mostrarles los mediadores del dolor, los neurotransmisores excitatorios y los inhibitorios. Acá el glutamato, hoy habló un doctor sobre anticonvulsivos, me quedé impresionado porque un buen nivel me gustó, digo,
Gracias a Dios que tenemos buenos profesores en fármaco, ojalá continúen, porque a veces también por los trabajos pues dejan la universidad, pero de todas maneras. Y habló de glutamato, donde actúa en el NMDA, y también habló de GABA, porque prácticamente actúa en el complejo GABAérgico como un mediador inhibitorio. Luego los neuropéptidos, tengo la sustancia P, la sustancia neurocinina, los péptidos relacionados con el gen, que son básicamente algogénicos, y luego estos son básicamente los de tipo moduladores inhibitorios, tienes tú la endorfina, la encefalina, la metaencefalina, que finalmente alivian en algo. En otras palabras, son los responsables del umbral del dolor. Bien, y luego las monoaminas, acá tengo la serotonina y la noradrenalina, que a veces nos olvidamos. Por ejemplo, el tramal, que ustedes de repente lo han escuchado muchísimas veces, es un analgésico muy usado postoperatorio. ¿Cómo actúa? De dos formas. Es un agonista MU que finalmente reduce la cantidad de calcio intracelular y finalmente inhibe la liberación de sustancia P, que es el neuroestimulador que produce dolor. Ese es un mecanismo. Y el segundo mecanismo bloquea la captación de serotonina y noradrenalina y de esa manera también alivia el dolor. Por eso decimos que el tramadol tiene efecto mixto, tanto agonista MU como también bloqueador de estas sustancias, y a la final tienen que ver con el alivio del dolor. Y parece mentira, pero la serotonina y la noradrenalina están justo en la médula espinal como mediadores inhibitorios, y que a veces se logra formar para bloquear el estímulo doloroso que viene de la periferia y quiere ir a la parte central. Bien. Luego recordemos la traducción, que tiene que ver quizás proceso por el cual un estímulo nocivo se transforma en un estímulo eléctrico. Recuerde eso. ¿Cuál es el objetivo de ese nociceptor? Transformar un estímulo físico, mecánico, químico, ¿en qué? En un estímulo eléctrico. Y se han descrito tres tipos de receptores para el dolor. Los receptores en las terminaciones nerviosas libres, acá tenemos asociadas a fibra C, no mielínicas, estructuras profundas, como es el caso de la córnea, pulpa, dental, etcétera, etcétera. Luego, mecanorreceptores de umbral elevado, a través de fibras abiertas, mielinizadas, dolor inicial agudo y punzante. Y receptores unimodales en la piel, calor, tacto, acción de sustancias químicas y dolor. Entonces, todo se ha descrito estos receptores que finalmente son los transductores. Luego aquí tenemos el panorama más o menos. Acá prácticamente viene el estímulo, luego viene la traducción. La traducción viene a ser estos estímulos de distinta forma, puede ser eléctrico, físico, químico, se tienen que transformar en un estímulo prácticamente eléctrico. Y luego transmitirse a través de las fibras C o también D a delta. Y finalmente aquí en la médula espinal se produce la modulación. Y en este lugarcito se producen dos cosas. Viene de la parte central un sistema inhibitorio que tiene que ver con la noradrenalina y la serotonina, o también acá hay unas fibras gruesas que te bloquean el pasaje del estímulo doloroso. Y hablamos acá de dos teorías, la teoría de la captación de serotonina y noradrenalina, pero también hablamos de la captación de lo que se llama MIESAC, la teoría de la compuerta. Te dejo pasar o te cierro la puerta, y de esa manera se produce. Y luego, una vez que termina logrando pasar, estamos hablando que llega a la corteza cerebral y tenemos la percepción. Por eso es que hablamos que el dolor nociceptivo tiene cuatro componentes: la traducción, la conducción, la modulación y finalmente la percepción. Bien, y ahí mostramos básicamente cómo actuar en la transmisión. Por ejemplo, acá la transmisión. Acá tenemos, miren, la parte excitatoria puede ser sustancia P, puede ser el gen
responsable de calcitonina y otros productos, ¿no?, que tenemos. Y luego tenemos acá, también llega a la médula espinal, y aquí tengo la segunda neurona, en la asta dorsal. Y luego tengo las sustancias que pueden inhibir estas conducciones. Y aquí estamos, por ejemplo, con el GABA, la glicina, la serotonina, los agonitas alfa-2, que son muy utilizados. Bien, luego aquí los 4 componentes nociceptivos del dolor. El primero es la transducción, ya les hablé del nociceptor. Luego viene la transmisión, la fibra C y A delta. Luego viene la modulación acá en la médula espinal, y finalmente a la corteza llega ya la percepción. Aquí tengo los 4 componentes para que ustedes puedan tener la idea. Uno, proceso por el cual el estímulo nocivo periférico se transforma en ¿qué estímulo? Eléctrico. Ese es el efecto del nociceptor, básicamente. Transmisión, propagación del impulso hasta los niveles sensoriales del sistema nervioso central, de preferencia médula espinal. Modulación, capacidad que tiene el sistema analgésico endógeno de modificar la transmisión del impulso, fundamentalmente a través de la inhibición en astas dorsales de la médula espinal, pero aparentemente también en otros niveles, pero más en la médula. Y ahí les hablaba yo el efecto de la serotonina y la noradrenalina, y también la teoría del mensaje que tiene que ver con la memoria. Y la percepción, proceso final en que los 3 primeros, interactuando con una serie de fenómenos, crea una experiencia subjetiva, emocional, denominada dolor. Entonces, para que usted diga me duele, tiene que haber llegado ese estímulo a la corteza cerebral. Bien, aquí para lo mismo, pero ya prácticamente está en inglés, así que yo voy a pasarlo, ¿no? Luego acá, cómo es que se producen todos esos estímulos, cómo logran llegar a la corteza cerebral. Luego tenemos que recordar el dolor agudo, dolor crónico. Recordemos siempre, el dolor agudo puede ser de cuántos días de dolor, o cuántos meses, para decir agudo. Y aquí tenemos la definición, este es el dolor crónico, y luego tenemos acá la definición y diferencia del dolor. Por ejemplo, dolor agudo, dolor no oncológico y crónico oncológico. Duración menor de 3 meses, agudo. Crónico no oncológico de 3 a 6 meses. Y el dolor oncológico, básicamente crónico oncológico, impredecible. Mucho temor, miedo tenemos a aquellos cánceres, por ejemplo, que son muy rápido de terminar, como el cáncer de vías biliares, como también el cáncer pancreático. Otro cáncer que a veces me preocupa mucho son los ovarios. Pero de todas maneras hay que manejar el dolor, porque lo que tenemos que mejorar en estos pacientes es la calidad de vida. Que se vaya, pero con alivio del dolor. No se vaya con dolor, ni con angustia, ni con desesperación. Bien, luego tenemos acá la patología. Agudos presente, crónico no oncológico, a veces ninguna, y en el crónico oncológico sí tenemos ya una patología, de preferencia ya puede ser de tipo ovárico, pancreático, renal, etc. diferente. Luego tenemos el pronóstico predecible, claro, pasa el cuadro inflamatorio, que puede ser 1 semana, 2 semanas, pero menos de 3 meses, y el paciente mejora. Luego, impredecible cuando es no oncológico, a veces estos pacientes tienen dolores por tiempo crónico, más de 3 meses, y necesitan ya un trabajo especial en el manejo del dolor. Y luego los dolores oncológicos crónicos, si estamos hablando aquí de básicamente el dolor en aumento. Cada vez que la lesión va extendiéndose, invadiendo, finalmente también el dolor va incrementándose. Problemas poco comunes en el agudo. Depresión es siempre en los no oncológicos crónicos. El paciente tiende a irse a la depresión, a falta de insomnio, etc. Y finalmente, en el crónico oncológico, el miedo a morirse. A pesar que dicen algunos que nos vamos a gozarnos con el Señor arriba, pero nadie quiere dejar su tierra, ni a su papá, ni a su mamá,
ni a nadie. ¿De verdad alguien quiere morirse? ¿Qué dicen? Así le ofrezcan lo mejor allá. ¿Se quiere ir usted? No, acá está mejor, ¿no? Pero de todas maneras ese es el problema. Entonces yo, por ejemplo, tengo la convicción de que Jesús se fue a preparar morada. Pero ¿y por qué tienes miedo a morir? Porque no quiero dejar a mi esposa, a mis hijos, etc., ¿no? Pero de todas maneras es importante que algún día todos vamos a irnos. Yo no sé cuándo será, pero de todas maneras es importante. Muy bien, la conducción rápida en la parte aguda, acá lenta y acá también lenta. Valor biológico alto, bajo, ausente, bajo. Efectos sociales mínimos en el dolor no oncológico crónico profundo, y acá es variable. Depende de la familia cómo esté. Por ejemplo, hay familias que de repente llegan al tiempo en que ya aceptan que su padre o su mamá con un cáncer se tiene que ir, y trabajan mucho para que la persona esta tenga más tranquilidad, tenga paz y tenga de bueno finalmente también acepte que se tiene que ir por el cáncer. Bien, efectos sociales, como les decía. Y tratamiento, el tratamiento de un dolor agudo es etiológico, dependiendo si el dolor no es susceptivo, entonces es fácil, ¿no? Luego, multimodal, significa que va a usar usted varios fármacos con la finalidad de tratar de reducir la dosificación y los efectos adversos cuando se dan mucha dosis de alguno de ellos. Y multimodal también a nivel de crónico oncológico. Actualmente nosotros manejamos dolores postoperatorios agudos, pero también hay clínicas o lugares como el Hospital Revalliati donde se maneja ya pacientes oncológicos o dolores crónicos. Muy bien, el dolor neuropático se origina como consecuencia de un estímulo directo del sistema nervioso o lesión. Por lo tanto, supone la alteración del sistema nervioso tanto central, autonómico como periférico. Quiero resaltar acá que este dolor neuropático genera destrucción de receptores opioideos. Por lo tanto, el manejo del dolor con opioides no da buenos resultados. A veces necesitamos acoplar adyuvantes, como en este caso antidepresivos, anticonvulsivos, gabapentina, pregabalina, para mejorar el efecto de los opioides. Y aquí, para más o menos mencionarles la patofisiología, tenemos acá mecanismos, hiperexcitabilidad de la membrana, descargas ectópicas, dolores intensos y cambios transcripcionales. Los mecanismos centrales: hiperexcitabilidad, pérdida de control inhibitorio y reorganización. La sensibilización periférica, central, y hablamos de un dolor neuropático, que básicamente viene por degeneración e destrucción de fibras nerviosas y que finalmente, como les decía, generan dolores que no hay respuesta a un solo fármaco, en este caso a los opioides. Bien, y aquí tenemos las características del dolor neuropático: disestesias, parestesias y alodinia. No sé si alguna vez ustedes han visto a un familiar que se queja de una hernia del núcleo pulposo, que tiene dolor, o tiene parestesias, o tiene anestesia en las piernas. Ese es un tipo de dolor neuropático. Otro de los dolores que se logra observar es en el diabético, que tiene dolor neuropático, intenso dolor, y que era necesario ya no solamente los medicamentos convencionales, sino acoplarles antidepresivos tricíclicos, etcétera, etcétera. Bien, luego el mecanismo: dolor no susceptivo, para tener versus neuropático, para que tengan una idea. Dolor no susceptivo versus neuropático. Mecanismo: dolor no susceptivo y dolor neuropático. Estimulación de los nociceptores, ya lo hemos visto. Injuria del sistema nervioso central o periférico. Evidencia clínica: localizado, difuso, persistente o intermitente, y tiene función de protección biológica. Mientras que el neuropático produce hiperalgesia, alodinia, parestesia, disestesias, no posee una función protectora. Esa es una gran diferencia que tenemos. Respuesta analgésica: usualmente no responde a los analgésicos convencionales. ¿Cuál es el analgésico convencional con frecuencia?
los AINES, los opioides, que son los más frecuentes. Luego tenemos acá respuesta, ¿no? Acá analgésicos requiere que ayudantes. Si usted va a dar un AINES o un opioide, le tiene que asociar de repente un antidepresivo tricíclico, o de repente una gabapentina, una pregabalina, o una carbamazepina, etc. Ejemplo acá, dolor de origen inflamatorio por daño de tejido, una apendicitis, una colecistitis, ¿no? Una hernia, una cura quirúrgica de una hernia, pero acá básicamente algo distróficos, neuralgias, fibromialgias. Esto es muy frecuente, a veces no entendemos, pero hay bastantes pacientes, especialmente de sexo femenino, que se quejan mucho de esta patología llamada fibromialgia. Bien, entonces, ¿cuáles herramientas que tengo para el manejo del dolor? ¿Qué usamos? Aquí tengo varias herramientas. Por ejemplo, la escala de intensidad del dolor unidimensional. Escala numérica del dolor se le explica al paciente que califique su dolor de 0 a 10. A veces también a los pacientes hay que mirarlos bien y mirarlos bien, ¿no? Están en la camita ahí durmiendo y le dicen, doctor, estoy con un dolor muy intenso, pero no dormida. Pero tengo dolor muy intenso, estoy en 8 o 9, me dijo. Pero durmiendo bien difícil, ¿no? Porque cuando a uno le duele, ¿está despierto o no? Bien raro que esté durmiendo. 8 o 9, dormida. Entonces, por eso hay que tratar de sincerar con el paciente el verdadero escala de dolor para usar el medicamento adecuado. Por ejemplo, hace 2 días hicimos una histerectomía a una paciente. No, ayer no es así. Una histerectomía abdominal. Perfecto. Salió muy bien, sin dolor, porque lo manejé, pero ya después que se despierta, todo comienza el dolor muy intenso. Entonces, como la intensidad es, y la paciente llora, están despiertas, y no se pueden ni mover, están así, entonces voy a mi salita y digo, dame petidina. ¿Y qué es la petidina? Es un opioide que tiene un efecto muy potente de analgesia. Tiene más efecto que la codeína, más efecto que el tramadol, más efecto que de repente que otros productos, pero menos que la morfina. Y le colocamos toda la ampollita y el paciente alivió su dolor. Entonces, por eso es muy interesante que valoremos en dónde nos encontramos. Luego tenemos la escala análoga visual EVA. El paciente debe marcar la intensidad en una línea de 10 centímetros. Esta es la escala que usamos con frecuencia en la mayoría de hospitales. Escala de los adjetivos, el paciente describe su dolor, no dolor, leve, moderado o severo. Y luego tenemos escala de Gasparitas, de preferencia el origen. Los pacientes nos llegó unos chinitos que trabajan en barcos y habían tenido problemas de traumatismo de miembros. Y ellos no sabían nada de castellano ni de inglés. Y había un problemita para poder entenderlos. Bueno, al inicio vinieron un traductor, pero el paciente continuó, a veces ha estado como 2, todavía tengo algunos ahí, tengo como 1 mes y medio, 2 meses. Pero para aliviar el dolor, para decirle cuánto te duele un problema. Y creo que en ellos también es bueno usar las caritas, porque de esta manera nos da una idea, acá me duele o acá no me duele. Bien, estas son las caritas que ustedes ven, miren. Entonces usted tiene que decirle a su pacientito en cuál más o menos representa el grado de dolor. Este es para niños básicamente, pero puede usted usarlos para aquellos pacientes que no le entiende su idioma. Si usted habla solamente castellano, de repente habla puro quechua o puro inglés, o de repente chino, o no sé qué otro idioma, pero usted tiene que decirle cuál es. Bien, luego, ¿qué analgésicos usar? Esa es la pregunta que usted tiene que hacerse de acuerdo a la manifestación de dolor o de acuerdo también a la etiología. Y aquí el alivio del dolor sigue siendo un desafío médico importante. Nunca le vamos a dejar sin que usted se alivie su dolor.
Si algún día me buscaran para manejar su parto sin dolor, me voy corriendo con mi catéter para que usted no tenga dolor, porque a la final va a ser feliz, ¿no? Usted se imagina tener un niño o una niña sin dolor. Ya no estamos en la época antigua, donde la mujer tenía que padecer más para dar a luz. Ahora no. De igual manera, las cirugías, no tenemos que dejarle sufrir al paciente, sino hay que aliviarlas. Y aquí recordemos siempre esto. Esta es una normativa ya. Un dolor leve que incluye un EVA de 1 a 3 años. Usted tiene que elegir qué edad. En mi clínica tenemos ketoprofeno, tenemos antalgina, tenemos diclofenaco, pero también hay, por si acaso, ketorolaco. Hay también paracetamol vía endovenosa. Ahora hay ibuprofeno por vía endovenosa. Usted decide, pero tiene que ser un año. Si el dolor es moderado de 4 a 6, usted puede usar opioides, de preferencia siempre de menos potencia a más potencia. Si le va bien con codeína, maneje la codeína. Pero si con la codeína no hay respuesta, a pesar de que usted asocia AINES o asocia un ayudante y no hay respuesta, usted tiene que cambiar el opioide de repente a otro. De repente a oxicodona, primero a tramal, y si no responde a oxicodona, y también le siguen mezclando AINES y coadyuvantes, porque para eso me sirve esta partecita, y eso es lo que dice acá, ¿eh? Tramal, buprenorfina, naltrexona, combinación con AINES, o de ser necesario ayudantes. ¿Quiénes son los ayudantes? De repente los antidepresivos cíclicos, ahí también están la carbamazepina, está la mexitina, está la GABA, la pregabalina, etc. Luego tenemos el dolor severo de 7 a 10. En este caso ya los opioides de poca potencia ya no surgen efecto. Acá ya puedo usar yo morfina, fentanilo, remifentanilo, etc. Y a veces ya necesito yo acoplar otras herramientas para manejar. De repente asocio un bloqueo regional, por ejemplo, para apoyarle y mejorar el alivio del dolor, o de repente estamos usando también ayudantes con de repente antidepresivos, carbamazepina o AINES. Entonces, esto más o menos es el panorama de abordaje farmacológico a un dolor. No estamos hablando de un dolor solamente agudo, ni crónico, no oncológico, ni oncológico crónico, no. Estamos hablando de un dolor de acuerdo a la intensidad del dolor. Bien, y aquí para mencionarles, les hablé, ahora se está usando analgesia multimodal. ¿Por qué multimodal? Y aquí voy a tratar de hacer la definición. Por ejemplo, todo el mundo usaba opioides para manejo del dolor. Que usaba codeína, tramal, ormoxifeno, de morfina, petidina, morfina, etc. Pero cada vez que tú te vas a mayor potenciación de los opioides, tienes un efecto que siempre te acompaña. ¿Cómo se llama el acompañante de los opioides? ¿La depresión qué? Respiratoria. Ese es un acompañante siempre. Entonces, por eso hay que tener siempre mucho cuidado. Y aquí, recordemos, dice los opioides, potenciación con, acá tenemos el acetaminofeno, los AINES, los TOX, los agonistas beta alfa 2, la ketamina, la clonidina y los bloqueos. ¿Y cuál es su objetivo de hablar de una analgesia multidonal? Mejora la analgesia, disminuye la dosis de cada analgésico, disminuye la severidad de los efectos adversos y finalmente disminuye los costos. Por eso es que ahora no solamente se habla de anestesia general multimodal, sino que también se está hablando de analgesia multimodal. Entonces, cuando el paciente sale a su casa, lleva poca dosis del opioide y de esa manera menos riesgo de depresión respiratoria, que es la manifestación más severa de complicación, y luego el estreñimiento no es tan severo. Muy bien. El objetivo entonces de la analgesia multimodal
Mejora alivio del dolor mientras se reduce la dosis y eventos adversos de los opioides. En otras palabras, se trata de ahorrar opioides. Segundo, aumentar la satisfacción del paciente. Tercero, lograr la movilización, rehabilitación y alta temprana de los pacientes. Cuarto, reducir los costos del cuidado de salud. O sea, no necesitamos que esté en el hospital, si no puede ir a su casita, de repente ahí tiene alguien que ya lo está cuidando y no necesitamos gastar. De repente en la cama del hospital o de la clínica se necesita para otro paciente. Luego, prevenir el dolor postoperatorio persistente. Claro, si nosotros no manejamos el dolor postoperatorio persistente, se hace crónico. Y si se hace crónico, es más difícil para aliviar el dolor en estos pacientes. Y las metas de la analgesia multimodal, ojo, son metas. Un EVA 3 sobre 10 en reposo y 5 con actividad. Esa es la meta. Que mi paciente tenga 3 de EVA o 5 de EVA con actividad. Luego, el dolor no limita al paciente ni en el reposo ni en esta actividad. Y finalmente, satisfacción. Estas son las 3 metas de una analgesia multimodal. Bien, acá tenemos prácticamente, puedo yo hacer alivio del dolor dependiendo en qué momento puedo yo atacar el dolor. Aquí, para que tengan una idea, por ejemplo, estamos hablando de a este nivel. Acá tengo el famoso nociceptor. Yo puedo usar infiltración, ¿no? Puedo usar paracetamol, puedo usar agentes antiinflamatorios, inhibidores del COX, etc. Y de esta manera estoy aliviando el dolor. Si hablo acá en la conducción, estoy hablando ya acá de anestésicos locales, vía periférica o también por, como dice acá, a nivel de qué. Aquí estamos hablando de catéter, significa a nivel de epidural. Luego tenemos acá a nivel de columna, estamos hablando de anestésicos locales, los agonistas alfa 2, también tengo los antagonistas del receptor NMDA y finalmente los inhibidores del COX. Y luego a nivel central ya tenemos algo más, los opioides, los agonistas alfa 2, el paracetamol, los antagonistas de receptores de metil de aspartato. Entonces aquí, por ejemplo, ¿qué tiene como antagonista de metil de aspartato? Hasta hoy, el dextrometorfano. Ustedes lo han usado probablemente o lo han visto usar, es el antitusígeno. Este es uno de los agentes que tiene un buen efecto a nivel de este nivel. Pero también tengo la ketamina dosis baja, 0.25 mg por kilo de peso. Y también tengo yo la metadona. Son drogas. Entonces, de todas maneras, tratemos siempre de observar esto. ¿Bien? Y aquí prácticamente tengo casi lo mismo de los agentes, pero en otro esquema, ¿no? En otro esquema importante. No se olvide entonces de esto, ¿no? Por ejemplo, para evitar la sensibilización periférica, usar anestésicos locales, analgésicos tópicos, anticonvulsivantes, antidepresivos tricíclicos y opioides. Para evitar la sensibilización central, los anticonvulsivos, los opioides, los antagonistas de NMDA o N-metil de aspartato, ahí estaría la ketamina, estaría el famoso metadona o estaría también ahí el famoso dextrometorfano. Y los antidepresivos tricíclicos. Luego, para la modulación descendente del dolor, aquí podemos hablar de anticonvulsivantes, los opioides y los antidepresivos tricíclicos. Por eso es que recordemos siempre que estos antidepresivos tricíclicos lo que hacen es bloquear la captación de noradrenalina y de serotonina, y de esa manera potencian el efecto analgésico de ¿quién? De los opioides. Bien, escalera analgésica de la Organización Mundial de la Salud modificada. La Organización Mundial de la Salud sacó una escalera para el manejo del dolor. Y aquí es bueno recordarles, el año 1986, una guía para seguir el tratamiento de dolor en cáncer, pero para cáncer. Y luego, originalmente compuesta por 3 escalones, en la actualidad hay 4 escalones agregando una técnica intervencionista. Y aquí veamos más o menos, esta es la escalera original de la OMS, pero ¿para qué lo inventó? Para cáncer.
Por ejemplo, tengo el primer escalón que se usa AINES, el segundo escalón que se usa opioides débiles, codeína, dihidrocodeína, tramadol, y también puede asociarse a alguno de estos productos, de repente un paracetamol o metamizol o cualquier AINE. Y luego tengo el tercer escalón que tiene que ver ya con morfina, fentanilo, oxicodona, metadona, buprenorfina. Puede asociarse también lo referente al primer escalón, o sea, puede ser un AINES, un paracetamol o un metamizol. Y a veces también se puede asociar un ayudante como un antidepresivo específico. Recordemos siempre usar ayudantes en cualquier escalón. En cualquiera de los escalones puede usar corticoides, antidepresivos tricíclicos, anticonvulsivantes, fenotiazídicos, etc. Bien, entonces este es el abordaje farmacológico. No se va a olvidar entonces las drogas que podría usted usar, que lo vuelvo a repetir, aunque ya esta es una repetición, y paso. El cuarto escalón, o podemos decir, la OMS, la modificación, y acá tenemos el cuarto escalón que ya tenemos acá. Este cuarto escalón se agrega a los 3 escalones que ya tenía la OMS el año 1986. Y aquí, como ustedes observan, ¿no?, se comienza a agregar bloqueos nerviosos, opiáceos en médula espinal, estimulación nerviosa transcutánea, estimulación molecular, radiofrecuencia, etcétera, etcétera. Hoy está usándose diferentes técnicas a veces, ¿no?, pero de todas maneras lo que se necesita es tratar de hacer procedimientos de tipo invasivo. Bien, estos son para el primer escalón lo que usted podría usar: paracetamol, metamizol, celecoxib, hidrocoxib, ibuprofeno, naproxeno, diclofenaco, acetofenaco. Y aquí la dosis que usted puede usar, el intervalo, la dosis prácticamente máxima, y luego la presentación. Nosotros, por ejemplo, si hablamos de manejo postoperatorio, usamos por vía endovenosa, no usamos por vía intramuscular. Después de la vía endovenosa, el paciente pasa a la vía oral. Y esto es prácticamente analgésicos no opioideos. Seguimos usando, por ejemplo, el famoso meloxicam, el ornoxicam, el piroxicam. Luego tenemos acá los AINES, el dextromethorphan y el clometamol. Entonces, todos estos productos son básicamente no opioides. Luego seguimos. Acá, algoritmos para tratamiento de dolor agudo según la gravedad. Acá también tenemos que tener en cuenta cómo manejamos estos pacientes. Por ejemplo, dolor agudo debido a lesión deportiva, traumática, condición inflamatoria, lesión, usted debe manejar con AINES, como sin combinación de acetaminofén oral o también inhibidor COX-2. Luego acá, dolor agudo severo, opioides. Acá en este caso el opioide que más se usa en un dolor severo es la petidina, la morfina, la oxicodona. Y luego tenemos el dolor leve o moderado. Entonces acá tenemos paso 1, acetaminofén 4 gramos por día, no más, porque recuerden que el acetaminofén tiene riesgo de producir toxicidad hepática y hay que tener mucho cuidado. Luego, analgesia inadecuada, usted puede pasar al paso 2, inhibidor del COX-2 o AINES, elegir, y acá tengo la analgesia inadecuada, puede acetaminofén, codeína, acetaminofén, tramal, o también puede usar otros productos. Pero, de todas maneras, esto nos da una orientación para el manejo del dolor, dependiendo si es un dolor prácticamente leve, moderado, agudo y severo. Y es lo mismo los productos que tenemos nosotros para el manejo del dolor, usted ya lo realizará, y básicamente tenemos ahí un panelillo de dolor. Bien, medicación ayudante. Esta es otra de las cosas que a veces quitamos de ayudante. El doctor, por ejemplo, hablaba de antidepresivos tricíclicos, o de anticonvulsivantes.
Bien, aquí quiero mencionarles, esta partecita. Está constituida por una serie de fármacos que pueden utilizarse simultáneamente con analgésicos incluidos en los distintos escalones, o sea, en el 1, en el 2, en el 3 o en el 4. Luego, los ayudantes o analgésicos de acción propia, aunque su uso farmacológico primario no es analgésico. Por ejemplo, los antidepresivos tricíclicos nunca se han usado como analgésicos. Usted nunca va a observar que un médico que opera una vesícula le dé antidepresivo tricíclico para el dolor. No. El antidepresivo tricíclico se da solamente para potenciar aquellos fármacos que necesitan actuar, en este caso, los dolores neuropáticos, por ejemplo. Los anticonvulsivos, tampoco se usted da un anticonvulsivo para manejo del dolor. Entonces usted lo asocia cuando el dolor a los antiinflamatorios no responde. Otro, por ejemplo, ¿no? Usted nunca usa propranolol para alivio del dolor. Usted usa propranolol para pacientes que tienen taquicardia. Entonces, por eso, o el estilo así. Entonces, es interesante que usted pueda recordar. Coadyuvantes analgésicos, fármacos sin acción analgésica propia, pero que administrados con analgésicos convencionales contribuyen a disminuir el dolor con otros mecanismos como los corticoides, por ejemplo. Y finalmente acá, coadyuvantes, fármacos sin acción analgésica propia, que no contribuyen a aumentar la analgesia, que no contribuyen a aumentar la analgesia en sí misma, pero sí mejora la calidad de vida de los pacientes. Está hablando de laxantes, está hablando de ansiolíticos y de antidepresivos. Bien, tratamiento adyuvante, por ejemplo, tengo los neurolépticos, fenotiazínicos, levomepromacina, clorpromacina, la butirofenona tipo haloperidol, etc. Luego, antihistamínicos, hidroxicina, benzodiazepinas, midazolam, lorazepam. Y luego tengo los glifosfatos, los metaclófeno, la otreotida, etc. Y luego acá, para mostrarles más o menos los ayudantes en el dolor postoperatorio. Por ejemplo, acá tengo ketamina, me disminuye el dolor de intensidad, me disminuye el consumo de opioides, efectos colaterales relacionados con los opioides, que en este caso la depresión respiratoria, prevención del dolor postquirúrgico inconsistente, y efectos colaterales son propios de la ketamina, que son alucinaciones, ideas básicamente que finalmente tienes que lo atacan o alguien lo persigue, etc. Luego la pregabalina disminuye la intensidad, el consumo de opioides, también los efectos colaterales del opioide, intervención acá sí, y que produce la pregabalina, sedación y mareos. ¿Qué he observado yo en los pacientes que usamos pregabalina? Se quejan mucho de mareos, pero algunos pacientes más que otros. Luego tengo acá la gabapentina, casi parecido a la pregabalina, también da sedación y mareo. Y la lidocaína endovenosa, nunca lo podía aceptar a una doctora, bueno, ahora falleció con un cáncer, un sarcoma, que siempre citaba a sus pacientes para hacerles infusión de lidocaína. Y con esta lidocaína, el paciente mejoraba su dolor. Venía, estaban 2 o 3 horas en una infusión a un goteo, y luego regresaban a su casa felices y contentos. Luego, entonces, disminuye también la intensidad del consumo de opioides, los efectos colaterales de los opioides, posible prevención del dolor postquirúrgico, ninguno o monitorizar, no hay ningún efecto adverso. Y lo último, los agonistas alfa-2 tipo clonidina, se usa mucho para el alivio del dolor, para reducir el consumo de opioides, o efectos colaterales también para reducir los efectos colaterales de los opioides. Y luego, no hay datos, pero sí uno de los efectos que observamos de la clonidina es la caída de la presión arterial y la bradicardia. Muy bien, entonces, recordemos otras técnicas analgésicas: modulación del neuromuscular y terapia neural, tratamiento neuroquirúrgico, acá tengo la simpatectomía, crisotomía, termocoagulación de cambio de gases, miotomía. Estos son básicamente procedimientos
para aquellos pacientes que tienen dolores crónicos que ya no responden a la terapia convencional. Los métodos también neuroestimulación, estimulación eléctrica transcutánea, que ustedes observan, hay personas que se dedican a este manejo del dolor, los fisioterapeutas, etc. Métodos físicos, acá tengo la radioterapia, la termoterapia, la láser-terapia, la acupuntura, el tratamiento psicológico. Hay ahora manejo de centros de acupuntura que se encargan también del manejo del dolor. Bueno, finalmente eso es todo lo que tenía que hablarles sobre terapia del dolor. Muchas gracias por escucharme. Bien, si hubiera alguna pregunta, alguna inquietud. Bueno, si no hay ninguna preguntita, les agradecemos por su participación presencial, pero no olviden que son mayor número. Y segundo, la pregunta que nuestra coleguita alumna de ustedes hace, lo vamos a consultar con el doctor Inostroza, especialmente a través de nuestra doctora Ana Lucía Taca, para que de esa manera, si no hay solución, de todas maneras el próximo miércoles nos estamos volviendo a encontrar en este lugar. Pero si